Bienvenidos a la clase número 9 de la materia electrónica de los sistemas de adquisición, procesamiento y control industrial 2 de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Hoy continuaremos viendo el tema de tiristores. El PUT comparte la estructura de 4 capas típica de los tiristores. Y tome en cuenta que la compuerta, que es una capa de semiconductor tipo N cerca del ánodo, se conoce como compuerta del ánodo. En la clase de hoy veremos a los triacs, cómo funcionan, sus curvas características, los diacs, también su curva característica, cómo funcionan, los transistores de juntura única, que no son propiamente un tiristor, pero su comportamiento es similar y sirve para trabajar con los tiristores. Los transistores de unión única programables, los PUT, también veremos su estructura, su funcionamiento, sus ecuaciones características. Los SCR activados por luz, veremos su principio de funcionamiento. Y al final veremos los triacs activados por luz y quizás algunas aplicaciones asociadas a él. Y finalmente la bibliografía recomendada para esta clase. El triac es un tiristor que puede conducir en ambas direcciones y que normalmente se usa para el control de fase en circuitos de corriente alterna. De acuerdo a la figura, el triac se puede considerar como dos SCR conectados en antiparalelo, con una conexión de compuerta común. Y el símbolo asociado en el que se puede ver ahí, tenemos dos terminales, un terminal MT1, un terminal MT2 y la compuerta. Debido a que el triac es un dispositivo bidireccional, sus terminales no se pueden designar como ánodo y cátodo porque en la práctica estas funciones de ánodo y cátodo como que se alternan dependiendo de la manera como lo estemos trabajando. En pantalla vemos la característica voltaje corriente del triac. Vemos que funciona como un dispositivo SCR operando en dos cuadrantes. El cuadrante donde el voltaje y la corriente es positivo y el cuadrante donde el voltaje y la corriente es negativo. ¿Ok? Entonces, las características son similares a la 1 SCR como lo que hemos visto anteriormente. Tenemos un estado de off y un estado de on y un estado transitorio en el cual pasamos del estado de off al estado de on o un posible apagado, ¿no? Si el terminal MT2 es positivo respecto al terminal MT1, el triac se puede encender aplicando una señal de compuerta positiva entre el terminal G y el terminal MT1. Si el terminal MT2 es negativo respecto al terminal MT1, se enciende aplicando una señal de compuerta negativa entre el terminal G y el terminal MT1. De tal manera que puede trabajar para voltajes positivos y puede trabajar para voltajes negativos. Otro dispositivo interesante es el DIAC. Se le conoce como diodo para corriente alterna y por supuesto que es miembro de la familia de los tiristores. Es como un triac pero sin terminal de compuerta. Su circuito equivalente es parecido al de un par de diodos invertidos. Y bueno, se utiliza pues cualquiera de los dos símbolos mostrados en pantalla, ¿no?
Por supuesto que el DIAC es un dispositivo semiconductor de 4 capas, como todos los tiristores, donde hay terminales MT1 y MT2. No hay terminal de compuerta. Cuando el terminal MT2 es lo suficientemente positivo como para romper la unión N2P2, la corriente puede fluir desde el terminal MT2 al terminal MT1 a través de la ruta capa P1, capa N2, capa P2, capa N3. Si la polaridad del terminal MT1 es lo suficientemente positiva como para romper la unión capa N2, capa P1, la corriente fluye a través de la ruta capa P2, capa N2, capa N1, P1, capa N1. Por eso es que el DIAC se puede considerar como dos diodos conectados en serie, pero en direcciones opuestas. Cuando el voltaje aplicado en cualquiera de las polaridades es menor que el voltaje de avalancha V sub VO, el DIAC está en estado de apagado o en estado de no conducción y una cantidad muy pequeña de corriente fluye a través del dispositivo. Cuando la magnitud de la tensión aplicada supera la tensión de la avalancha V sub VO, se produce la ruptura y la corriente del DIAC aumenta bruscamente. Una vez que la corriente comienza a fluir, hay una pequeña y breve caída de voltaje en el estado de encendido debido al flujo de la corriente de la carga. Podemos ver ahora las formas de ondas de voltaje y corriente en un circuito donde esté montado un DIAC. Vamos a suponer que solamente está una fuente alterna, el DIAC, y una carga, digamos, resistiva. La línea continua representa la corriente circulando por el DIAC y la línea punteada representa el voltaje alterno de entrada. Mientras el voltaje alterno no alcanza el voltaje de avalancha del DIAC, no circula corriente y el DIAC no va a estar en conducción. En el instante en que el voltaje de entrada alcanza el voltaje de avalancha, el DIAC entra en funcionamiento. Sería como si fuese un cortocircuito y el voltaje y la corriente empieza a fluir hacia la carga. En el momento que la señal de entrada se hace cero, pues el voltaje que se le aplica fuerza a un apagado del DIAC, por lo tanto la corriente se vuelve a hacer cero. Y cuando el voltaje alterno alcanza el voltaje de avalancha negativo, que está en el tercer cuadrante, vuelve a entrar en conducción y empieza otra vez a circular la corriente en sentido contrario hacia la carga hasta que el voltaje de entrada se hace cero y apaga el DIAC. Esa es la manera de controlar la potencia sobre la carga. El espacio que hay donde la corriente vale cero es como el intervalo de no conducción y abre el concepto de ángulo de disparo. O sea que de acuerdo a los grados, ¿verdad? Dividimos el comportamiento de la señal sinoidal en grados. Pues hay un cierto número de grados en el cual pues no hay conducción, pero cuando se alcanza el voltaje de avalancha, ahí se dispara. En este caso, con los DIACs, con un circuito muy simple, el ángulo de conducción es fijo porque va a depender de las características eléctricas del DIAC. En otros circuitos, ese ángulo de conducción puede ser modificado y hacerlo variable, ajustándolos a las necesidades de la aplicación que se está tratando. Debido a las similitudes que hay entre el DIAC y el TRIAC en cuanto a su comportamiento voltaje-corriente, es muy típico utilizar el DIAC para a su vez disparar un TRIAC. Entonces se conecta el DIAC al terminal de compuerta del TRIAC y cuando el DIAC se dispara, él automáticamente va a
disparar el TRIAC. Es una configuración bastante clásica de disparo. Ahora veremos el transistor de unijuntura UJT. Es un dispositivo de 3 terminales llamados emisor, base 1 y base 2. Aunque este transistor de juntura única no es exactamente un tiristor, tiene un comportamiento similar a los tiristores y puede ser usado para activar tiristores con un pulso desde la base B1. El transistor de juntura única está compuesto por una barra de silicio de material semiconductor tipo N que tiene una sección de material semiconductor tipo P en el medio. Las conexiones en los extremos de la barra se conocen como los terminales base 1 y base 2 y el punto medio del semiconductor tipo P es el emisor. El modelo equivalente del UJT se puede representar como dos resistencias RB2 y RB1. La RB2 va hacia el lado del terminal de base 2 y la RB1 del lado del terminal de base 1 y un diodo entre el emisor y el terminal de base 1 cuyo voltaje es V sub D. Ese voltaje, dependiendo del modelo del dispositivo que se esté usando, pues oscila entre 0.4, 0.5, 0.6 voltios. Habría que consultar la hoja del fabricante para poderlo estimar. Entonces uno puede, a efectos de efectuar los cálculos, usar este modelo equivalente. En pantalla podemos observar las ecuaciones derivadas de lo que es el modelo del UJT, el circuito equivalente del modelo del UJT, donde se puede ver que hay una resistencia RB0, que es la suma de RB1 más RB2, y se define una constante de separación intrínseca eta que relaciona de alguna manera a RB1 con RB0. Eta suele variar entre 0.4 y 0.8 dependiendo del modelo. Aquí en pantalla podemos ver que eta se define como RB1 entre RB1 más RB2, o es más específicamente eta es igual a la resistencia RB1 entre RBO. ¿Okay? La curva característica voltaje-corriente del transistor de juntura única se muestra en pantalla. Noten que en el eje X está la corriente y en el eje Y está el voltaje, a diferencia de otras representaciones típicas de los dispositivos semiconductores. Aquí podemos observar que hay 3 zonas: una zona de apagado, una zona de encendido, que es la zona de resistencia negativa, y una zona de saturación. La zona de apagado es mientras la corriente que circula a través de el UJT está por debajo de la corriente máxima o la I pico, I sub P. Una vez que la corriente por el dispositivo alcanza ese valor, pasa a la región de encendido, la corriente donde está la resistencia negativa, ¿verdad? Y a pesar de que la corriente aumenta, el voltaje decrece. Por lo tanto, es un comportamiento resistivo de tipo negativo, hasta que llega a la corriente de valle. Una vez el valor de la corriente de valle representa como el valor mínimo del voltaje dentro del dispositivo. Si la corriente llega a quedar por debajo
si la corriente por el dispositivo llega a quedar por debajo de la corriente de valle, se va a volver a apagar el dispositivo. Por lo tanto, se juega un poco con esa situación. Y la tercera zona es la zona de saturación, que es básicamente cuando pasamos la corriente de valle, ella se mantiene con un cambio muy leve, ¿no? En pantalla vemos el circuito típico de disparo de un transistor UJT, ¿verdad? Del lado del emisor se observa un conjunto que es una resistencia con un condensador. El condensador se carga a través de la resistencia haciendo que circule una corriente I sub E por el emisor. Cuando esa corriente I sub E alcanza el valor deseado, que es el voltaje máximo o I sub P, el UJT va a entrar en conducción, va a producir un cambio de voltaje drástico, haciendo que se descargue el condensador, ¿verdad? Y esa señal va a ser la requerida para disparar a su vez algún otro dispositivo. La idea del transistor de juntura es utilizarlo como un dispositivo de disparo de otros semiconductores. Podemos ver las formas de onda más importantes del circuito. Por un lado, el comportamiento en el terminal de emisor, donde el condensador se carga con una constante de tiempo de valor RC y en el momento que el voltaje del condensador alcanza el punto crítico o punto de disparo, cambian las condiciones del circuito, el JT se activa y se produce una descarga del condensador a través de la resistencia RB1. Eso implica que tenemos dos tipos de constante de tiempo. Generalmente la constante de tiempo del ciclo de descarga es más chiquita por el valor intrínseco de RB1. En el caso del voltaje B1, de la base B1, hay un cambio súbito de voltaje. Mientras el UJT no está trabajando, está pegado a tierra, su valor es 0. De repente cuando se dispara, su valor aumenta, ¿verdad? Hasta un voltaje pico. Y luego empieza a ir decayendo hasta que se hace 0. Ese ciclo se repite infinitamente mientras esté el circuito energizado, por supuesto. El periodo de oscilación del circuito viene dado por el producto de R por C por el neperiano de 1 entre 1 menos la letra griega nieta, que es una constante típica de SUJT. Si la recta de carga del circuito como tal no pasa por la derecha del punto pico, el UJT no va a poder encenderse. Entonces, la condición máxima del valor de R para que el circuito trabaje como un oscilador se puede definir como R menor que B sub S menos B de pico entre la corriente pico. En el punto de valle de la curva característica del UJT, donde ya él está trabajando, la corriente de emisor va a ser igual a la corriente de valle y el voltaje de emisor va a ser igual al voltaje de valle. De manera que se desea que una vez que se alcance ese punto, el UJT se apague. Entonces, la condición límite inferior para la resistencia, para que se asegure el apagado del UJT en ese punto, va a ser R mayor que B sub S menos B de valle entre I de valle. El valor pico va a venir dado por la constante característica del UJT nieta multiplicado por B sub BB más un valor de L en conducción que va a ser BD, que es aproximadamente
0.5 voltios más o menos, un valor típico. El ancho del pulso de activación T sub G se define como el producto de la resistencia de base 1 multiplicado por el condensador, que es el ancho donde el cual va a durar el pulso que se le va a aplicar al tiristor en su valor de compuerta. La resistencia RB2 tiene un valor de 100 ohmios o más y se puede determinar a partir de la relación RB2 igual a 10 a la 4 entre nieta por B sub S. Veamos el ejemplo 9.1. Diseña el circuito de disparo de un UJT sabiendo que sus parámetros son nieta igual a 0.51 y P igual a 10 microamperios, B sub B es igual a 3.5 voltios y sub B es igual a 10 miliamperios. El voltaje de alimentación es B sub S igual a 30 voltios, la frecuencia de oscilación es de 60 Hz y el ancho del pulso de activación debe ser T sub G igual a 50 microsegundos. Supongamos que el BD del UJT es aproximadamente 0.5 volts. Bueno, sabemos que el periodo de la señal va a ser el inverso de la frecuencia. Eso nos va a dar 16.67 milisegundos. Y si hallamos el voltaje pico en función de la ecuación que ya tenemos, donde B sub B es aproximadamente igual a B sub S, nos daría 0.51 por 30 más 0.5 y eso igual a 15.8 voltios. Dado que tenemos dos ecuaciones, nos da y tenemos dos incógnitas, R y C. Dado que los valores de los condensadores generalmente son más restringidos que los valores de resistencia, podemos darnos el lujo de escoger C. En este caso C igual a 0.5 microfaradios. Y hallamos el valor máximo y mínimo de R. R debe ser menor que 30 menos 15.8 entre 10 microamperios, eso da 1.42 megaohmios. Y R debe ser mayor que 30 voltios menos 3.5 voltios entre 10 miliamperios, eso nos da 2.65 kiloohmios. Y a partir del periodo podemos calcular el valor de la R. ¿Verdad? Sabemos que el periodo es igual a la R por el condensador por el periano de 1 sobre 1 menos la constante de Nieta. Y de ahí podemos despejar el valor de R y nos da 46.7 kiloohmios, que satisface los dos extremos de R máximo y mínimo, queda en el rango de valores aceptables. Por otra parte, podemos obtener los valores de RB1 y RB2 con sus expresiones. RB1 es igual al tau sub G entre C. Eso nos da que RB1 es igual a 100 ohmios. Y RB2, ¿verdad? También tiene su expresión, nos da que es igual a 654 ohmios. Otro dispositivo con el cual se trabajan los tiristores es el conocido como transistor de juntura única programable o PUT, cuyo símbolo pueden observar en pantalla. Este dispositivo tiene tres terminales, un ánodo, un cátodo y un terminal de compuerta. Y básicamente su funcionamiento es bastante similar al de un tiristor. El PUT comparte la estructura de 4 capas típica de los tiristores. Y tome en cuenta que la compuerta, que es una capa de semiconductor tipo N cerca del ánodo, se conoce como compuerta del ánodo. La característica voltaje corriente del PUT
pues prácticamente igual a las de los transistores OJT. Observan claramente tres zonas de trabajo: la zona de apagado, la zona activa o zona de resistencia negativa y la zona de saturación. El PUT, dependiendo de las condiciones del circuito en el que se coloque, va a estar apagado hasta que se alcance el voltaje de disparo correspondiente, en el cual él empieza a entrar en conducción, la corriente aumenta, pero el voltaje en el terminal respectivo desciende hasta llegar a un valor que se conoce como voltaje de valle, y donde circulará una corriente de valle. A partir de allí comienza la zona de saturación. El modelo equivalente del transistor PUT tiene como que la simbología básica del transistor y dos resistencias externas, R1 y R2, que reemplazan a las resistencias internas de los transistores UJT RB1 y RB2 respectivamente. Son estas resistencias las que permiten el cálculo de la relación de separación intrínseca eta. Las ecuaciones de trabajo en el caso del PUT, bueno, son las siguientes. La resistencia RBB0 es igual a la suma de la resistencia R1 más R2. La constante eta es el factor que es la división de R1 entre R1 más R2, que es la constante de separación intrínseca. El voltaje B sub S se obtiene multiplicando eta por el voltaje B sub BB. Y el voltaje pico de conducción es igual al voltaje B sub T más el voltaje B sub B, obtenidos de la curva. Y la resistencia RG es el paralelo de las resistencias R1 y R2. El circuito de disparo del PUT consta desde el lado del ánodo con una resistencia de un condensador. Desde el lado de la compuerta, las resistencias R1 y R2, y en el terminal de cátodo va una resistencia RK. Sabemos pues que en el momento en que se energiza el circuito, se va a producir un flujo de corriente a través de la resistencia R que va a cargar el condensador C. En el momento que el voltaje en el condensador C, que es el ánodo, alcanza el nivel de disparo, el PUT va a entrar en conducción, y ese estado de conducción va a depender de la relación de resistencias R1 y R2 que está en el terminal de compuerta. La tensión de alimentación de compuerta V sub G se mantiene mediante un divisor de voltaje entre las resistencias R1 y R2, y va a determinar el valor pico en el cual se va a disparar el PUT. Si el voltaje de ánodo es menor que el voltaje de compuerta, el dispositivo permanece en su estado apagado. Si el voltaje de ánodo excede el voltaje de la compuerta en voltaje directo V sub P, se alcanza su voltaje máximo y el dispositivo se va a encender. La corriente de pico y sub P y la corriente de valle dependen de la impedancia equivalente que hay en la compuerta RG, que es igual a R1 por R2 entre 1 más R2, es decir, el paralelo a ambas resistencias, y de la alimentación B sub S. La resistencia R sub K es una resistencia con un valor muy limitado, que suele ser alrededor de 100 ohmios, y se utiliza para establecer el voltaje que va a ser usado luego para disparar el tiristor correspondiente. La forma de onda del circuito se muestran en pantalla. Mientras el condensador se va cargando a través de la resistencia R, tiene una cierta constante de tiempo hasta que alcanza el voltaje de disparo. En el momento que ese voltaje de disparo, el condensador se descarga hasta un nivel mínimo
donde el dispositivo se apaga y entonces vuelve a repetirse el ciclo de carga del condensador. Vemos que el voltaje en la resistencia RK pues va a ser 0 mientras el dispositivo esté apagado. Va a aumentar de manera significativa cuando el dispositivo se enciende, y a medida que ese condensador se va descargando, ese voltaje se va haciendo cada vez más pequeño hasta que se apaga. Entonces ese pulso que aparece allí, o esa señal que aparece en la resistencia RK, es la que se sirve para disparar otros dispositivos. Una aplicación típica de lo que es el uso de los PUT como elementos de disparo está en la pantalla. En el circuito pueden observar el arreglo que está alrededor del PUT, con la resistencia R cargando el condensador C, la resistencia R2 y R1. Y observen que el cátodo del PUT está conectado a la compuerta del SCR, de tal manera que cuando se produce el pulso en el cátodo, producto del momento en que el PUT entra en conducción, eso va a la compuerta del SCR y lo va a disparar. Del lado de el ánodo del SCR puede estar en la carga, que en este caso se representa con una carga luminosa, un bombillo, y hay un circuito de rectificación de onda completa, una señal de entrada alterna. Por lo tanto, lo que llega ahí es una onda rectificada de onda completa, donde están todos los dos ciclos positivos y negativos convertidos en positivos. Y por supuesto, en el momento en que entra el PUT en estado de conducción, dispara el SCR, y a su momento de allí el SCR va a empezar a conducir, o sea que no entra la potencia completa a la carga, sino una parte de ella. Y eso va a depender del momento en que se dispare el SCR, que va a depender del momento que se dispare el PUT. El ajuste de ese momento se puede hacer a través de la resistencia R con un ajuste, porque se emplea como tipo potenciómetro para poder ajustar la velocidad con que se carga el condensador, y por supuesto se va a disparar el PUT. Pues es un ejemplo general de cómo se puede utilizar el PUT para disparar el SCR. El voltaje BP viene dado por el divisor de tensión, entonces BP es igual a R2 entre R1 más R2 por B sub S. La relación intrínseca nieta es igual a BP entre B sub S, que va a ser igual entonces a R2 entre R1 más R2. El valor de RK viene dado por RK igual a el T sub G deseado entre C. El periodo de oscilación T viene dado por la expresión de RC por el neperiano de B sub S entre B sub S menos B sub P, que lo podemos referenciar a las resistencias R1 y R2 como RC por el neperiano de 1 más R2 entre R1, donde podemos expresar RG como el paralelo de las resistencias. Los valores respectivos de R1 y R2 se pueden determinar como R1 igual a RG entre nieta y R2 es igual a RG entre 1 menos nieta. Veamos el ejemplo 9.2. Diseña el circuito de disparo del PUT si sus parámetros son B sub S igual a 30 voltios y su G igual a 1 mA. La frecuencia de oscilación es F igual a 60 Hz. El ancho del pulso es T sub G igual a 50 microsegundos. Y el voltaje de activación pico es P sub RK igual a 10 voltios. Primero determinamos el periodo, que son el inverso de la frecuencia, 16.67 milisegundos. Sabemos que la tensión máxima B sub RK va a ser igual a P igual a 10 voltios. Escogemos el valor del condensador y de ahí obtenemos los otros valores. RK es igual a T sub G entre C, eso nos da que RK es igual a 100 ohmios. Nieta es igual a BP entre B sub S es igual a 0.33 o un tercio, como lo quieran ver.
A partir de la ecuación del período podemos despejar el valor de R. Si queremos que el periodo sea 16.67 milisegundos, metemos allí el neperiano, la relación de la constante de tiempo R por C por el neperiano de los valores de los voltajes. Eso nos da que R es igual a 82.2 kiloohmios. Para un I sub G de 1 miliampere, R sub G va a dar un total de 20 kiloohmios. Y podemos determinar los valores de R1 y R2 como R1 igual a RG entre nieta igual a 60K, R2 es igual a RG entre 1 menos nieta, que son valores complementarios, ¿no? Y igual a 30K. El rectificador controlado por luz, o LASCR, es un elemento muy popular en la familia de tiristores, ya que se puede activar por radiaciones ópticas, ¿no? Eso facilita el aislamiento eléctrico entre el circuito de disparo y la etapa de potencia. Recuerden que del lado del terminal de compuerta hay un elemento de control que suele ser de muy baja potencia, y del lado del ánodo cátodo hay mucha potencia. Entonces se estila separar eléctricamente esas dos zonas para que si se pasa algo en el lado de control, del lado del ánodo cátodo, con las corrientes que se manejan allí, no afecte la etapa de control. Estos dispositivos tienen una elevada capacidad de manejo de potencia respecto a otros dispositivos optoelectrónicos que son usualmente de muy baja potencia. Con solamente un poquito de energía luminosa puede controlar una cantidad elevada de energía. Así, del lado del ánodo cátodo pueden manejar dispositivos hasta 6000 voltios y 1500 amperios. La construcción de un SCR activado por luz es similar a la de un SCR en su diseño, solamente que tiene una compuerta, un terminal de compuerta que es sensible a la luz, para lo cual ese terminal está provisto de una ventana de vidrio que permite ingresar a luz dentro del dispositivo. Internamente consta de unos lentes para permitir enfocar la luz a una zona especial de la compuerta que es sensible a ella. Para hacer esto se proporciona una capa de silicio especialmente diseñada con ese propósito, de que la luz la active. La estructura de la compuerta está diseñada para proporcionar suficiente sensibilidad para permitir la activación por fuentes de luz típicas tales como diodos LED, por ejemplo. La estructura interna del SCR activado por luz, es como se muestra, es básicamente la estructura de un SCR con sus capas PN, su terminal de ánodo cátodo, y el terminal de compuerta es un terminal sensible a esa luz. Esa juntura en particular, esa juntura 2, es sensible a la luz y la que permite dispararlo. Cuando la luz no incide en la ventana que está en la capa P1, el SCR no conduce, porque la juntura 2 está inversamente polarizada. Por lo tanto, el SCR va a estar en estado de apagado. Cuando la luz que incide a través de la ventana es lo suficientemente fuerte, se crea la cantidad de pares huecos electrones libres que se difumirán hacia las junturas J1 y J2. Al entrar los portadores en la capa de vaciamiento de las junturas, su ancho se reduce. Y por supuesto el voltaje de bloqueo inverso presente allí, permitiendo el flujo de corriente desde el ánodo hacia el cátodo. Por lo que en presencia de luz el SCR entrará en estado de conducción. Se puede conectar una resistencia entre la compuerta y el cátodo para ajustar la sensibilidad del circuito a la luz, es decir, graduar cuán sensible es el dispositivo a la luz.
En pantalla podemos observar la curva característica voltaje-corriente del SCR que ya conocemos. En ausencia de luz, que es flujo cero, pues el SCR no va a conducir. Cuando hay presencia de luz, él entra en conducción. Si en la luz incidente presenta distintos niveles de flujo de luz, el SCR comenzará a conducir a voltajes encendidos cada vez más bajos. Los fototriacs se activan mediante una señal óptica de entrada, generalmente una señal infrarroja continua. Dicha señal se proporciona a través de un LED. En la imagen se muestra el símbolo esquemático típico para representar el fototriac. De un lado izquierdo está una señal de entrada junto con una resistencia limitadora y una conexión a tierra. Cuando se aplica una señal de ese lado, el diodo empieza a emitir señal, pues, una señal infrarroja. Y del lado derecho, pues hay un triac estándar, que es la que controla la corriente por la carga y una fuente AC, como la que ya hemos visto previamente. De tal manera entonces que del lado izquierdo tiene una señal de control aislada de manera lumínica de la señal de la derecha, que es la parte de potencia. Una de las aplicaciones típicas de un fototriac en el control de motores y la electrónica de potencia en general es usarlo como disparador de otro triac o de otro SCR, que es el que en realidad trabaja con la parte de potencia. La señal de entrada se puede utilizar a través de una compuerta lógica, ¿verdad? Del lado de baja potencia, el lado izquierdo del circuito. Cuando la compuerta da la señal adecuada, va a disparar el fototriac y a su vez el fototriac va a disparar el SCR o el otro triac. Y una vez que el triac principal se enciende, comienza a conducir y el motor recibe la energía correspondiente. De tal manera de que hay diferentes formas de utilizar este recurso, que es muy importante porque, como ya les he comentado, el aislamiento eléctrico es importante en este tipo de circuitos.